Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0045 para dejar sus mensajes, el 4832-3206 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior, y en realidad una repetición más que hicimos, estuvo la despachante de aduana Paula de Conto. Ustedes recordarán que tuvo una discusión muy seria con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Bueno, tuvimos una cantidad impresionante de llamados telefónicos en las dos ediciones que hubo y en las repeticiones, porque ustedes saben que este programa se repite mañana a las 3:30 de la tarde. Y bueno, allí quedó en claro que mucha gente no comparte esta forma violenta, altanera, increíble de Guillermo Moreno, inclusive contra una mujer y en su propio despacho. Hoy vamos a hablar de otros temas vinculados con situaciones que no son muy simpáticas que nos está pasando en nuestro país. Y uno de ellos se vincula con la fragata Libertad. Es nuestro buque escuela, construido en Astillero Río Santiago. Un orgullo de la Armada Nacional. Yo tuve algo que ver con astilleros en mi época de ministro de la Producción y tengo, digamos, recuerdos vinculados con los remaches de la fragata, la importancia que ella tiene, lo que ha significado cruzando los mares del mundo y lo que ha significado marcando inclusive récords y ganado una cantidad muy importante de encuentros que hubo vinculados con fragatas de otros países, también escuela de la Armada. Bueno, parece que la presidenta el tema le preocupa para decir, bueno, no vamos a rendirnos ante los, digamos, fondos buitres, cosa que no me parece mal, pero no le importa dejar la fragata. Yo creo que esto no debería ser así, bajo ningún punto de vista. Ella no debería haber dicho lo que dijo y que inclusive está siendo ahora utilizado por los fondos buitres para decir, nos la quedamos, y ha generado evidentemente un agravio. No quiero ni pensar, han llegado en el día de hoy los marinos de la fragata, los guardiamarinos que se estaban recibiendo, lo que debe haber sido para ellos una cosa increíble. Y también otras cosas que pasan en algunas provincias, el caso de la provincia de Santa Fe y la situación del jefe de policía, increíble, un hombre que ha estado manejando el tema de la drogadicción en todo el gobierno de Wiener y que ahora estaba en el gobierno de Bonfatti. Y no se dieron cuenta que era el que controlaba, permitía el tema de la droga en Santa Fe. Bueno, son cosas increíbles. Wiener y Bonfatti son gente, yo creo que honorable, pero en esto me parece que han cometido un gravísimo error, un tremendo error, que le va a costar seguramente desde el punto de vista político, y es justo que les cueste, porque no puede permitirse semejante equivocación y darse cuenta después de tantos años. Y tenemos después dos análisis para hacer. Uno que se vincula, mejor dicho, los dos con instituciones de la República. Uno, el Consejo de la Magistratura, y el otro, la Auditoría General de la Nación. En la Auditoría General de la Nación, que intentaron ahí en un push sacar al presidente. Una cosa increíble. Después se dieron cuenta del error, retrocedieron, pero dejaron en claro que están dispuestos a avanzar en todos los campos. Y el otro, el Consejo de la Magistratura, que están queriendo avanzar sobre ello y tratar de sacar de allí al que puedan para imponer su voluntad vinculada con la designación de magistrados, particularmente en un caso que se relaciona con la ley de medios y con Clarín. Una cosa que no se puede creer en un ámbito tan particular, tan especial como es el Consejo de Magistratura, que tiene que vigilar y controlar el adecuado funcionamiento de la justicia. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Alejandro Fargosi, que es uno de los consejeros y que seguramente nos va a contar con mayor precisión las cosas que están pasando. Así que los auspicios y con nosotros Alejandro Fargosi. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE.
Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Una vez al mes, tocate las lolas. Además de traer suerte, previene el cáncer. Y también, una vez al año, visita a tu ginecólogo para hacerte los controles. No dejes de hacerlo. Acordate, una vez al mes, una vez al año. Ospose Integral, compromiso médico. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, continuamos, lo prometido. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Por favor. Bueno, hablábamos de las cosas que están pasando, ¿no? Y las preocupaciones, pero no como opositor, porque todo el mundo sabe que lo soy, pero sino vinculado con estos ataques a las instituciones, porque dentro de estas instituciones están, digamos, diversas expresiones, porque así lo ha determinado inclusive, en el caso de ustedes, las votaciones que se han hecho. Sí, absolutamente. Y aparece esto de decir, bueno, a pesar de las votaciones, a pesar de que hay distintas variantes, a pesar de que ellos tienen la presidencia, ¿no? Nosotros queremos más. ¿Qué pasa en el Consejo? Mira, a mí no me asombra, conociendo, ya tenemos 9 años de experiencia de gobierno kirchnerista, con lo cual no me asombra, pero de todas maneras cuando me incorporé al Consejo en el 2010... Digamos, ¿cómo te incorporaste al Consejo? Elección, una elección, los abogados de la capital y los del interior hacen sendas elecciones. Compitieron varios. Exactamente. Bien. Tuve la suerte, que fue una de las grandes alegrías de mi vida, que me votara el 60% de la matrícula, con lo cual... O sea, nadie te señaló a dedo, vos venís representando a los abogados de Capital Federal. Elecciones abiertas, con carteles en las calles, entrevistas radiales, una elección como cualquier otra, solo que circunscripta a los 45.000 abogados de la capital. Cuando entré al Consejo, entré con la mejor de las voluntades, digamos, no opositora, no obstructora, sino sencillamente independiente. Yo represento un grupo de gente, más allá de mis convicciones políticas, represento un grupo de gente que es variado, o sea, los abogados hay de todo, hay de todos los sectores. Yo no tengo derecho a embanderarme políticamente. Con lo cual mi actitud siempre fue una actitud dialoguista, porque además la política es diálogo. O sea, o guerra o política. La guerra es imposición de la fuerza, la política es diálogo. Hay que recordárnoslo porque toda esta etapa de los 7D y los 8N, etcétera, a veces nos hacen confundir con el tema de la guerra y la política, ¿no? Pero bueno,
Cuestión que a medida que fue pasando el tiempo en el Consejo, lo que fui percibiendo es lo que todos percibimos en otros planos de la actividad nacional, y es una vocación hegemónica que por lo menos el kirchnerismo tiene una gentileza y es la explicita, no la oculta. Venimos por todo, queremos todo, lo cual es de alguna manera la contradicción más brutal con el sistema democrático, porque todo es de todos. Sí, 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 sí. Porque si de ellos va a ser todo, el resto se va a quedar sin nada. Es un juego conceptual muy complicado y que de alguna manera, y para desgracia del sistema, se ha puesto de manifiesto en esto que está pasando ahora, y es que cuando enfrentan una votación que no pueden ganar, porque no tienen el número de votos suficiente, cosa a la que están mal acostumbrados, pero acá no lo tienen, sencillamente no van a votación, están obstaculizando el funcionamiento del Consejo. Hace 4 sesiones que se suspenden porque no quieren someter el tema a votación, ni lo quieren retirar. El tema de los juzgados civiles y comerciales federales. Para o ganamos o nuestra posición es la que corresponde o de lo contrario, nada. Exactamente. Lo cual de alguna forma es, insisto, es la negación de las instituciones. Porque el Consejo no está para ser una herramienta del Ejecutivo. Cuando en el 94 la Constitución lo incorpora al Consejo, ¿para qué lo incorpora? Para que se termine el sistema anterior. Que era como, que los jueces los nombraba el presidente con acuerdo del Senado. Así es. Ahora es el Consejo el que tiene que hacer el concurso para tratar de elegir dentro de lo humanamente posible. La terna y el Ejecutivo mandarla. Todo es mejorable, errores cometemos todos los humanos. Bueno, pero un avance de la reforma constitucional del 94. Exactamente, claro. Entonces, lo que no tiene lógica es pretender que el Consejo sea una versión remozada de la arbitrariedad del Poder Ejecutivo que cambió precisamente con la Constitución del 94. No es tan complicado tratar de buscar algún tipo de acuerdo o confluencia. Ahora, hablemos del tema concreto, ¿no? Ellos están preocupados, digamos el oficialismo, está preocupado porque quieren colocar algún juez adicto vinculado con uno de los tribunales de civil y comercial que tienen bajo su jurisdicción o en su ámbito nada más ni nada menos que el expediente de Clarín. Te cuento cómo fueron los hechos tal como ocurrieron. Este concurso venía, como pasa en general desde hace unos 2 años, se consolida en la comisión de selección de jueces, que yo no integro, la integran otros, se consolida una lista de candidatos e increíblemente en un determinado momento trasciende con testigos que una de las seleccionadas en esta lista, una abogada que trabaja en el Estado... Que no es del fuero, no trabaja dentro del Poder Judicial. Exactamente, que no es del fuero. Había dicho al que la quisiera escuchar dentro de la Escuela Judicial, que es una de las partes del Consejo, que ella iba al juzgado número 1 y que su misión era desguazar Clarín, literal. De esto hay testigos. Bueno, cuando este tema trasciende y la cuestión de la selección de los jueces va al plenario, que es donde sesionamos todos, los 13 miembros, y empezamos a investigar un poco el tema, de repente cae un planteo formal de esta señora impugnando el voto de uno de los consejeros. Impugnándolo de una manera que, como yo lo digo para que quede claro, si esto lo hace en la facultad, es un aplazo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? Y vos como diputado y experto en tema político lo vas a captar perfectamente. Ella dice que recusa a uno de los consejeros, lo cual le impediría votar. En los organismos colegiados, como es el Consejo, como es el Congreso, no existe la recusación. O se remueve un diputado, un senador o un consejero, o vota. Porque si no, ¿qué pasaría? Sería ridículo. La recusación depende de la mayoría corre a la minoría, desaparece la minoría. Acomoda los cargos. Sería fantástico. Esto no existe. Que no lo escuchen la gente del Congreso, porque en cualquier momento, cuando tengan alguna faltante de voto, la ponen en vigor. Pero esto lo dice un alumno en la facultad y lo bochan. No lo puede decir un candidato a juez. Cuando ocurre este planteo, además impugnando a un juez que es una persona seria. Ricardo Recondo. Exactamente. Un hombre reconocido, que ha sido presidente del colegio de la Asociación de Magistrados. De la Asociación de Magistrados. Efectivamente. Y que es uno de los camaristas, digamos, más reconocidos del fuero. Exactamente. Entonces, por un lado, estamos en una situación en la que el Consejo de la Magistratura no le da avance a ninguna de las causas contra jueces, como por ejemplo el caso de Ollarvide, que yo lo vengo pidiendo y sistemáticamente es rechazado. Y en paralelo se cuestiona a un juez como Recondo. Pero dejando de lado el detalle personal de Recondo, que no merece ese cuestionamiento de ninguna manera, lo que con seguridad a mí me preocupó muchísimo es
Si esta persona, que no entiende los principios elementales del derecho parlamentario, ha podido ser seleccionada en una buena posición para ser candidata a jueza. Pero perdón, paremos ahí un segundo. Seleccionada en una buena posición no era buena posición. La pasaron a buena posición. Exactamente, venía de 15, estaba quinceava o 15ª y pasó a sexta. Pero bueno, puede que haya habido... Una cosa así? Hay una entrevista personal, o sea, cómo se hace un concurso en 3 grandes pinceladas. Uno tiene los antecedentes académicos que haya juntado en su vida, los antecedentes laborales que haya reunido, un examen y una entrevista personal. Todo esto es importante porque los antecedentes académicos y lo que uno ya ha hecho en su vida... ¿Cómo queda 15 y después pasa a sexta? En la entrevista, por los antecedentes, por la evaluación de la entrevista. Ahora, no es una mujer que tenga antecedentes judiciales, o sea, ella no fue ni secretaria, ni fiscal, ni... Y además hubo un truco, que a mí no me parece correcto, y es que se equiparó su cargo actual en un organismo que se llama el ONAVE, que es la organización que administra los bienes del Estado, se equiparó su cargo de directora de Asuntos Jurídicos con el cargo de juez. En materia de puntajes, o sea, se le asignó el mismo puntaje a su cargo que al que hubiera tenido si hubiera sido jueza, y eso no es correcto, porque un director nacional no tiene el cargo... ¿Cómo sucede? ¿No hay un reglamento aprobado? Hay un reglamento, pero siempre hay márgenes de discrecionalidad. Entonces, en esa discrecionalidad es donde en el seno, en lo profundo del proceso, en la comisión de selección, se pueden producir estos cambios, y por eso... No es solamente válido lo que dice la comisión de selección. Después eso va a plenario donde todos podemos intervenir. Yo en ese expediente, por ejemplo, nunca había tenido intervención. De ninguna manera, ni directa ni indirectamente. Sí. Con lo cual, pero a mí una de las cosas que más me preocupó fue, si esta persona, más allá de que haya saltado del 15 al sexto, del 15º al sexto lugar, desconoce tan profundamente algo tan elemental al régimen democrático como es el funcionamiento de un organismo que se rige por el reglamento de la Cámara de Diputados. El resto, ¿será realmente bueno? Por eso es que planteo que vuelva a comisión a reanalizar los antecedentes. Acá estamos eligiendo jueces que pueden durar 10, 15, 20 años hasta que se jubilen en sus cargos. Una semana o un mes más menos no cambia nada. Nosotros no podemos estar eligiendo jueces para tal o cual causa. Eso es un disparate conceptual que nos esté preocupando si en el juzgado número 1 está o no está el asunto de Clarín. En esos 5 juzgados hay 10.000 causas. Y en el medio de esto aparece la figura de los jueces subrogantes, ¿no? Sí. Y aparece el tema de la decisión de la Cámara que integra Recondo, designando a un juez que desde el ministro de Justicia es recusado, ¿no? O impugnado. Exactamente, pero ahí hay también otro detalle que por ahí es un poco complejo de explicar, y es, hay una ley de subrogancias desde hace 4 años y medio que no se podía aplicar porque el Poder Ejecutivo no la reglamentaba. Entonces la Cámara, que no puede dejar vacío un juzgado porque la gente tiene derecho a tener juez, la Cámara lo que hizo fue aplicar los reglamentos que regían antes, que habilitaban a un sorteo entre magistrados jubilados. Porque no cualquiera está dispuesto a hacerse cargo de un juzgado cuando está jubilado. Pero la reglamentaron ahora, ¿no? Ahora se reglamentó. Esto es importante, pero se reglamentó hace una semana. Qué bárbaro. Y sobre base de ese reglamento aparece la figura de un juez subrogante que estaría ahora a cargo momentáneamente hasta que se designe el definitivo. Es todavía más complejo. Es todavía más complejo. Nada en esta vida es tan fácil. Dios. La ley de subrogancias da una alternativa. Primero, la decisión la toma la Cámara, siempre la toma la Cámara. Eso es desde siempre así. Y la ley lo que le da a la Cámara de Apelaciones es una alternativa. ¿Qué es cuál? O cubre el juzgado vacante con el juez siguiente en orden de turno. Juzgado número 1 está vacante, lo cubre el número 2. Juzgado número 2 está vacante, lo cubre el número 3. Que es lo que ha hecho ahora la Cámara. O elige uno de los conjueces votados por el Senado a propuesta del Ejecutivo. Pero eso es una opción que no es ni del Senado, ni del Poder Ejecutivo, sino de la Cámara. Porque acá de lo que nos tenemos que acordar, que es algo básico, es que la Constitución le prohíbe al Poder Ejecutivo inmiscuirse en las causas judiciales. Hay una prohibición explícita en la Constitución. Elemental por el tema de la división de los poderes. Es elemental. O sea, ¿sabes lo que me desespera, Carlos, de alguna manera? Es que tenemos que... Es como que
como que esta situación, como que lo que ahora se llama el relato, nos obliga a todos a explicar cosas que en cualquier otro lugar del mundo te hacen callar por aburrido. Son temas que ya se saben. Hoy estaba viendo algunos medios gráficos y aparecía la foto de Recondo en un diario de clarísima orientación oficialista, donde ya lo dan por liquidado desde el punto de vista de su puesto en el Consejo de la Magistratura. Increíble, ¿no? Increíble, sobre todo porque el Consejo de la Magistratura, para remover a un juez, requiere una mayoría, un juez que además es consejero, requiere una mayoría que de ninguna manera el gobierno tiene ni va a tener. Así te lo digo, ni tiene ni va a tener, porque los consejeros que hemos sido sometidos a la otra frutilla del postre, que es la acción penal que promovió nada más y nada menos que el jefe de gabinete. O sea, es una acción penal contra 5 consejeros, a los que se nos dice en definitiva delincuentes, porque si yo promuevo una acción penal contra el señor Pérez es porque considero que son delincuentes, a los que el Poder Ejecutivo considera delincuentes, lo que ha hecho, lejos de asustarnos o dividirnos, es compactarlo, envalentonarnos y compactarnos. Hoy en uno de los salones del Senado, senadores y diputados estuvieron presentes. Yo no pude llegar por razones de tránsito y de horario, pero por supuesto tienen mi adhesión. Senadores y diputados manifestaron su acompañamiento. Fue algo muy, muy emocionante para mí y para todos los que estábamos en el grupo de los 5, porque realmente que tanta y tan importante gente. Allí estaban de todos los sectores. De todos los sectores. Realmente es algo muy importante sentirse acompañado en esto, porque enfrentar al Poder Ejecutivo en ningún país es fácil, en la Argentina menos, en la Argentina del kirchnerismo menos todavía. Pero nosotros, además de que creemos que tenemos razón y que tenemos la ley de nuestro lado, tener también de nuestro lado a todo el arco opositor es muy importante. Pero es que es una institución básica. Lo mismo pasó con el tema de la auditoría. Pues es que después recibió también en el Salón Ilia, recibió el acompañamiento de los diputados y senadores que fuimos a darle nuestro apoyo. Y a partir de allí es como la cosa, como que se paró, ¿no? A mí, ¿sabes? Algo que me desespera, que lo estábamos hablando fuera de cámaras también, tenemos que hablar del futuro. O sea, nosotros estamos discutiendo temas que no se discuten en ningún lugar del mundo civilizado, cuando tendríamos que estar hablando no de esta cuestión lamentable, sino de cómo solucionar los problemas de la justicia, cómo hacer que los juicios sean más rápidos, cómo eliminar o cómo de alguna manera combatir el principal flagelo de la gente, que es la inseguridad. Se está muriendo gente todos los días. La justicia no responde a veces bien. Fíjense esto que ha pasado con esta... al padre de la chica esta que fue violada como consecuencia de un delincuente que fue liberado, tercero que fue liberado, es un expediente condenado a 24 años. Exactamente, ese es un tema que voy a investigar a partir de mañana, cuando pueda dejar de ocuparme de este tema, lo voy a investigar porque estamos analizando la posibilidad de meter otro juicio. Yo creo que hay un pedido a las madres del dolor de que se inicie juicio político. Exactamente, bueno, esas son respuestas que tiene que dar la justicia. No, nosotros estamos debatiendo tal o cual tema del Poder Ejecutivo. No puede ser. Está lleno de jóvenes que lo que pretenden es un futuro. Nuestra función por la edad que tenemos es darle futuro a hijos y a nietos, no de estar hablando siempre de temas del pasado y de luchas de poder inconcebibles. Sí, y Alejandro, decirle a los que nos están viendo que tanto el Consejo de la Magistratura como la Auditoría General de la Nación son organismos que existen en la Constitución Nacional. Sí, absolutamente. Y que están dispuestos su conformación, lo que a vos te han hecho al elegir, está dispuesto su conformación, y que en el caso de la auditoría, por ejemplo, está fijado que debe ser un opositor. Un opositor. Exactamente. No, porque estos organismos no están para potenciar al Ejecutivo, están para limitar al Ejecutivo. Eso es lo que es clave. O sea, es el sistema de pesos y contrapesos, como lo dicen los teóricos. O sea, ya el Ejecutivo tiene suficiente poder. Los controles que se tienen que hacer desde el punto de vista de la acción de gobierno. Exactamente. Y que corresponde que se hagan. Es de locos tener que estar hablando. Estas son obviedades en cualquier lugar. O sea, desde el Uruguay hasta Finlandia son obviedades. Sí. Y nosotros tenemos que analizarlas de vuelta. Vos sabés que a ellos les gustaría tener un Ollarvid en todos los lugares, ¿no? Pues no lo tienen. No lo tienen, sí, es evidente. Y a Dios gracias que no lo tienen, ¿no? Ni lo van a tener. Seguramente. Bueno, acá me están alcanzando en este momento, pues sabés que te lo contaba antes, nosotros tenemos, esto va en vivo y la verdad que siempre tenemos una cantidad muy grande de llamados telefónicos, luego continúan a través de mensajes de texto, otros llamados, que muchos de ellos no los podemos ni siquiera comentar porque es muy corto nuestro programa, ¿no? Te leo algunos. Marina de Palomar, atacar y presionar a jueces imparciales es atacar a la democracia.
y los jueces deben decidir libremente. Marcos de Palermo, mi solidaridad y apoyo a los miembros del Consejo denunciados, que no bajen los brazos, iremos a apoyarlo. Es emocionante estas Absolutamente. cosas. Ricardo Belgrano, es una vergüenza la intromisión del Ejecutivo en la justicia. Por eso yo voy al 8N. Bueno, el 8N es un evento importante. Es un evento importante. Bueno, que el gobierno seguramente no sé qué va a hacer, pero yo espero que escuche la gente, ¿no? Porque ahí va a haber de todos los sectores, de todos los ámbitos. No es una movida política. Nadie le va a poner el sello lo pone la gente. Por de pronto creo que hay dos actitudes básicas, respetar y escuchar. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno, respetar a la movilización y escuchar lo que dice. Bueno, les cuesta mucho, porque es como que si no es lo que a ellos les parece bien, si no es cosas que están, digamos, acompañándolos, se pone muy mal, no les gusta estos movimientos en la calle. Miriam de Retiro, hoy se hizo un acto de desagravio de parte de los diputados de varios bloques. ¿Se sienten de alguna manera respaldados a pesar de que son minorías? Absolutamente. Es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? La sensación, primero nosotros tenemos un respaldo básico en lo que creemos que es la Constitución y lo que creemos que es la ley. Pero con este apoyo explícito, concreto, físico, palpable, verbalizado, por usar la palabra más específica, que nos ha dado todo el arco opositor, uno realmente tiene más coraje todavía del que ya tenemos para seguir enfrentando algo que es un atropello. Así es. Chiche de San Martín, lo de la fragata a la presidenta le vino bárbaro porque su intención es desarmar las fuerzas. Bueno, también fuera de cámara hablábamos del presupuesto de las Fuerzas Armadas que se está aprobando en estos días en el Senado, ya se aprobó en el Congreso, ahí tendríamos que hacer un capítulo aparte, ¿no? Sin poder los diputados discutir en particular, porque el presidente del bloque dijo, no del bloque, sino de la comisión, dijo, ¿para qué discutir en particular en general? Se vota en general y en particular, y se votó en general y en particular, usando de sus mayorías, ¿no? La arbitrariedad, la exagerada arbitrariedad del uso de la mayoría. Mientras tanto, estamos gastando 2 millones de dólares por día en una aerolínea para que vayan algunos a París, 3 millones. O 3 millones por día, y ni siquiera conecta capitales de dólares, sí. Y ni siquiera conecta las capitales de provincia entre sí, que es una de las grandes injusticias del sistema federal. Pascual de Ramos Mejía, la presidenta no comete errores, sino horrores, y es adicta al séquito de aplaudidores. Antonio de Córdoba, ¿qué creo que va a suceder el 7D? ¿Desaparece el Canal 13? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que estoy sumamente preocupado porque le tengo mucho miedo a una de las estrategias más constantes del gobierno, que es actuar de hecho, como ha pasado con Chicone, como ha pasado con aerolíneas, es decir, actúan de una manera en que el fárrago, todo el caos de la política lo oculta, pero en definitiva no actúan de acuerdo a la ley. ¿De quién es Chicone? De aerolíneas sigue siendo de los dueños anteriores, se intervienen por decreto, o sea, todo eso no puede pasar. Hemos retrocedido el análisis años. Jurídico de la personalidad de estas entidades, desde el punto de vista de la conformación de la sociedad, es caótico. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas realmente. Gracias. Y a todos ustedes, como siempre, los esperamos el miércoles que viene.